Bueno, vamos a seguir con el segundo mitad del Maimel de Kirisem Lochem Ori Miklot Toshin Yud Beis. Ok, estábamos hablando acá todo el tema, cuál es el significado de ciudades de refugio para un asesino que mató sin querer, Beshogeg, y la Nikude que estuvimos hablando hasta ahora, empezando desde Adam Arishon, que él fue el primero, como dice el Medrash, que Adam Arishon se considera como el pecado del árbol, Etzadat, con un tema de asesino. La pregunta es por qué. Y la explicación del Rebbe es que hay un tema de matar en términos espirituales, sacando sangre, que sangre representa vida, Hayus, sacando el Hayus, la vida, del lado de la clipe, de la Kdushe, y poniéndolo, llevándolo al lado de la clipe, Shoifer Damo Odom Odom. Es un inyan de Shfichus Domim, de matar, de retzije, asesinar en espiritual. La Nikude que el Rebbe habló hasta ahora explicando qué es lo que está pasando. ¿Por qué la clipe insiste tanto de querer hacerle a la persona pecar? Porque él, a través del pecado, la clipe recibe Hayus. Cuando el Yudí hace una veide, es la manera como las fuerzas del Nefesh Elikis, de Gdushe, de Likus, se saca energía de Gdushe y eso pasa al lugar de la clipe recibe Hayus de eso. Y para eso es necesario el de Ori Miklot para reparar ese pecado. Entonces, esto es lo que Rebbe habló hasta ahora. La pregunta que surge ahora, y sobre eso va la segunda mitad del Maimon, la pregunta es, ¿cuál es exactamente la diferencia entre el Hayus que tiene la clipe y el Hayus que tiene la Kdusha? Aparentemente, ¿por qué es eso que la clipe, como dijimos, está tan desesperada de sacar, robar vitalidad, energía de Kdusha? La clipe tiene su propia existencia también. La clipe tiene Hayus. El Hayus que tiene la clipe es porque Hashem lo creó. En Meile, porque Hashem lo creó, tiene su vitalidad, su existencia. Como dijimos antes, que el Rebbe trajo de la Arizal, que cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, creó también la clipe, y la clipe tiene su existencia desde el principio de la creación. Decimos también en el Yotzer Or Ubore Choshech, decimos en la Tfilah, Hashem es el que creó la luz y la oscuridad, y en el Pasuk, que es el origen de este tefilá, el pasuk de Yeshaya dice Yotzer Or Ubore Ra, no solo Bore Choshech, Bore Ra, Hashem es el que creó el mal también. Quiere decir que toda la idea de la clipe tiene su existencia. Entonces, ¿por qué no le alcanza la existencia propia que tiene? ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué? Porque la vitalidad de Inctushe es una vitalidad mucho más verdadera. Como el Loshen del Maimel, que el Hayus en Gdushe es un Hayus Atzmi. Hayus en Gdushe es un Hayus de esencia, es un Hayus de verdad. En cambio, el Hayus en la clipe no es un Hayus Atzmi, no tiene un Hayus de verdad, no tiene un Hayus de esencia. Y por eso busca recibir de la Gdushe. La pregunta que surge, pregunta el Rebbe, la Gdushe tampoco tiene Hayus de esencia. La Kdushe tampoco, el Hayus de la Kdushe tampoco es Hayus de verdad. También es un Hayus que está, pero también puede desaparecer, igual que la Klipe Lavdi. ¿Por qué? Y acá viene todo para entender la profundidad de la pregunta, el Rebbe viene con un tema muy interesante, muy profundo, basado al Rambam, que es que toda la existencia de cualquier cosa que no sea la esencia misma de Akadosh Baruj Hu, no es algo que existe en forma verdadera. Eso es algo que le dice el Rambam. Pero antes que voy a entrar en el Rambam, es interesante, el Rebbe trae dos cosas. Trae una frase del Rambam
y trae una frase del Zohar. Y acá vamos a ver la diferencia entre las dos frases. El Rambam dice, el Rambam está en el Hot Yesodei Torah, en principio del libro del Rambam. El Rambam dice que hablando sobre Akadosh Baruj Hu, al principio del Rambam, cuando el Rambam habla cuál es la mitzvah de emuná que el yudí tiene que saber. Mitzvah, la primera mitzvah, Yesoda Yesodot, Vamuda Chochmot, la base de la base, fundamento de los fundamentos, la columna de la sabiduría, saber que existe un Dios, el creador de todo. Y ahí el Rambam, si no me equivoco, en Alajá Gimel o Dalet por ahí, dice el Rambam que esta existencia, que es la existencia que el Rambam lo llama Amitat Imatzó, la verdadera existencia, que es la existencia de Akadosh Baruj Hu de Borei Olam, esa existencia es una existencia verdadera y todas las existencias que vienen de esa existencia no son verdaderos. Hu Elokei Haemet. Él no necesita a nadie y ellos todos lo necesitan a él para su existencia. Es la definición que el Rambam está definiendo. ¿Qué quiere decir? Que él es la verdad. ¿Por qué decimos que Hashem es la única existencia verdadera y todas las cosas afuera de Akadosh Baruj Hu, todas las otras existencias, no son existencias verdaderas? No es que son mentiras, poco dice que son ilusiones ópticas, no es que el Rambam sostiene que las otras cosas no existen. Lo que quiere decir es que no son verdaderos. Verdaderos quiere decir que su existencia no es eterno, no es esencial, no es algo que es imposible que no existe. Es la definición. Todo el resto de las criaturas existen hoy porque Hashem le dio lugar para que existen, porque Hashem los creó. Porque así como ellos dependen de él. El momento que Hashem decide a no tenerlos más, dejan de existir. Entonces, esto no se llama una existencia verdadera. Algo que existe solamente porque lo están permitiendo existir, y el momento que el creador deja de querer existirlo, deja de existir, significa que no es una existencia verdadera. Entonces dice el Rambam, él no necesita a ellos, quiere decir, él va a existir con ellos, sin ellos, antes de ellos, después de ellos, de todas las criaturas. El Hashem va a estar, estaba y está, y va a estar siempre. Y ellos dependen de él, y él no se va a anular cuando ellos se van a anular. No depende nada. Eso es basado a ese Rambam, sobre eso dice el Pasuk, Hashem Elohim Emet, ve'en Emet ke'amitato. Shehu levado ha'emet ve'en Emet ke'amitato. Ese es el Lashon Rambam. Akadosh Baruj Hu, él es el único verdadero existencia, y no hay una verdadera existencia en Emet que amitato. No hay ningún Emet como el Emet de Hashem. Esas son palabras del Rambam. Ahora, cuando uno estudia ese Rambam, entiende que el Rambam está hablando sobre la creación, sobre el mundo. Pero al Pi Hasidut no es solo la creación, es todo. Cuando el Rambam dice que no hay nada fuera de Akadosh Baruj Hu, que es una verdadera existencia, no es solamente la creación material, físico que nosotros estamos acá, sino el Rambam se refiere al Pi Hasidut a todo lo que nosotros sabemos de todo Seder Ishtalshelut. Quiere decir que también los mundos superiores, los mundos sagrados, como Atzilut, Sfirot, Malachim, Neshamot, Orot, luces, antes del Tzimtzum, después del Tzimtzum, cualquier tema que no es Atzmus, existe porque Hashem quiso que existe. Y si Hashem deja de querer, no existe más. Entonces no es una existencia verdadera. Y eso es un hidush muy grande que ahora vamos a volver a hablar del tema. Eso es el Rambam. Después hay un Zohar. El Zohar dice, hablando sobre los Sfirot, el Zohar está hablando, Patach Eliyahu, famoso Zohar que se dice también viernes a la tarde, antes de Minjá, Patach Eliyahu, ahí habla sobre todo el Seder Ishtalshelut, y habla sobre la creación de los Sefirot. Sefirot es divino, es Atzilus, es Akadosh Baruj Hu, como se inviste en los 10 Sefirot.
Y hablando de los 10 Sfiros, dice el Zohar, que Akadosh Baruj Hu se encuentra en sus 10 Sefirot. Él es el que lo manifestó y él está dentro de ellos. Y cuando vos, Ant en el Zohar, vos, cuando vos, se refiere a Kadosh Baruj Hu, el Ein Sof, Tistalek Minayu, cuando vos te vas a ir, cuando Kadosh Baruj Hu se va a retirar de los Kelim, de los Sefirot, Ishtaru Kulu Gufa Belonishmata. Se van a quedar los Sefirot como cuerpos sin almas. Entonces, el Zohar también nos está diciendo que los Sefirot dependen en el Ein Sof. Y si el Ein Sof se va de ellos, quedan como cuerpos sin alma, muertos. Entonces es interesante. Y esa es la diferencia también entender entre lo que el Rambam dice y lo que el Zohar dice. El Rambam dice que el momento que Hashem va a querer que exista, van a dejar de existir. No existe más. No es que van a quedar cuerpos sin almas. Directamente no va a existir nada. El Zohar dice que Hashem va a dejar de darle luz a los Sefirot, van a quedarse como cuerpos sin almas. Ese no se va a desaparecer. Solamente va a quedar como cuerpo sin alma. ¿Cuál es la diferencia? No es una discusión. Se trata de dos diferentes niveles, dice el Rebbe en el Maimon. El Zohar está hablando de una cosa y el Rambam está hablando de otra cosa. El Zohar está hablando sobre el tema del Orpnimi, lo que nosotros lo llamamos así de Orakav. Y el Rambam está hablando del Ormakif, lo que nosotros llamamos así de Sobev, Keter. Son dos diferentes niveles. Sí, cuando hablamos sobre el Orakav, el Zohar está hablando todo el Patach Eliyahu, al Pi Hasidut, todo ese tefilá de Patach Eliyahu que decimos en Shabbos, el viernes antes de Minjá, al Pi Hasidut, es todo sobre el Kav, del principio hasta el final. Está hablando toda la tarea del Kav. ¿Cuál es la definición del Orakav? El Orakav es un Or Pnimi, es un Or que se inviste, forma Pnimi, como alma dentro del cuerpo. Y eso, el Or Pnimi, eso es que el Kli ya existe. Él no es el creador del Kli. No, él es el que es como alma dentro del cuerpo. El alma no es el creador del cuerpo. El cuerpo viene de la pareja, del nacimiento, de Akadosh Baruj Hu. ¿Cómo viene el cuerpo? Cuando hay un cuerpo, el alma se inviste dentro del cuerpo, como una cosa dentro de la otra. Se unen, se juntan, se hacen uno, y no podés separar entre alma y cuerpo, pero son dos cosas que se unen. Y el día que la persona termina su vida en este mundo, se retira el alma y el cuerpo queda. Esto es alma y cuerpo. Parecido a eso también es el Ora Memale, Or Pnimi. El Or Pnimi se inviste dentro de los Kelim, y entonces ahí dice el Zohar que cuando se va a retirar el Orakav, no van a tener más Or Pnimi, no van a tener más alma, más Neshama, pero va a seguir siendo el Kli, porque el Kli no existe solo gracias al Orakav. ¿Cómo existe el Kli? Gracias al Ora Sobev. Ora Sobev es el Ratzon Aelion, es el Bli Gvul, eso es el Or Makif, el Igul, tiene diferentes nombres en Kabbalah, pero la idea del Or Makif es el Ein Sof, que de ahí viene el Yesh Me'ain, la existencia del Kli. El Rambam habla de eso. El Rambam dice que toda la existencia depende en el Ratzon. El Ratzon es el Ein Sof, es el Bli Gvul, es la corona, Keter. Como sabemos que Keter es Ratzon, Katziná Ratzon Teatrenu. Hashem nos envuelve con su voluntad, con su razón. Y eso es fuente de toda la creación. De ahí viene el Itabut, la creación del Kli. Cuando Hashem va a dejar de querer, no existe más. No hay más existencia. Entonces, el Rambam, como estudiar Rambam al Pi Hasidut, no sé si el Rambam pensaba de todo eso. El Rambam hablaba de la creación. Estudiar Rambam Pashut, el Rambam no habla de todo esto madrigues. El Rambam habla del mundo. Pero como Chassidus toma el Rambam en una manera mucho más
amplia, profunda y elevada, el Rambam no habla solo sobre criaturas. El Rambam habla de todos y de Shtalshelus. Y el Rambam nos está diciendo que eso, sin el Ein Sof, el mundo no tiene existencia. Entonces, también cuando existe, no lo podés llamar una verdadera existencia. Hay un klal en Hasidut muy famoso. Ese klal está basado sobre una alajá, famosa alajá que está traído mucho a Mamarim. Un río que tiene agua siempre se llama Maim Haim, al pi alajá, agua vivo. Si el agua se seca, hay ríos que son ríos que a veces tienen agua, hay momentos que de repente hay una sequía. En hibrid se llama Kazar. Un río, no sé, como que no es constante, no es fijo. Es un río que a veces tiene agua, de repente desaparece, a veces se seca. Al pi alajá, ese río que no tiene el agua siempre ahí, no se puede usarlo para diferentes temas de kashrut, de purificación, no tiene ni de micro completo en diferentes temas. ¿Por qué? Porque hay el agua, ahora está. Ahí puede haber, como dice la Mishnah, 7 años que el agua está corriendo normal y es fuerte y el agua es rico y potable y no tiene ningún problema. Pero el hecho que después de un tiempo ese agua se seca quiere decir que no es agua vivo. Que se cae la definición que algo que no perdura no es verdadero. Entonces, según todo eso, hicimos lo mismo acá también. El hecho que afuera de Hashem no hay nada que existe en forma real que existe porque tiene que existir, imposible que no existe. Porque todo existe porque Hashem quiere que existe. El momento que Hashem deja de querer, no existe más. Entonces no es una verdadera existencia. Entonces pregunta el Rebbe, basado a eso, ¿cuál es la diferencia entre Kedusha y Klipe? ¿Cuál es la diferencia entre el Hayut de las cosas sagradas, de Orot y Kelim, y Sfirot, y mundos superiores, y Neshamot, y todo eso, que son Gdushe, todo el territorio de Gdushe? ¿Por qué esto es mejor que la Klipe? Ambas no tienen existencia verdadera. Esto es la Shaila del Maimon. ¿Y por qué la Klipe busca tanto a robar de la Gdushe? ¿Qué tiene la Gdushe tan especial? Y por otro lado, existencia no verdadera la Klipe también tiene. Entonces acá hay un punto. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, que decimos que Gdushe, a pesar que Gdushe no, verdad, que Gdushe existe porque Hashem quiere que existe y no existe Be'etzem en forma obligatoria por como Hashem mismo. A pesar de eso, la Gdushe se llama Kiyum Atzmi y la Klipe no es Kiyum Atzmi. Esta es la pregunta del Maimel, ¿cómo entendemos todo este tema? Entonces, la respuesta del Rebbe en el Maimer es muy interesante y la Nikude es que la diferencia entre Gdushe y Klipe es después que Hashem eligió. Ahora lo voy a explicar, voy a decir las palabras primero, después lo vamos a explicar. Después que Akadosh Baruj Hu eligió, quiso que haya or, que exista el or, la luz de él, y el kli, y los neshamot, su existencia es verdadero. Es verdad que mirándolo del ángulo de eso, como dijimos, desde la creación, no hay nada que es obligatoriamente existe, Hashem lo puede anular también. Eso es antes de su creación. Pero después de su creación, el momento que Hashem eligió en eso, la manera como Hashem eligió en esta existencia es Emet. Es una existencia verdadera. ¿Cómo se explica eso? Y acá Rebbe entra en la explicación en el tema de, todo el tema de Or. Sí hablamos mucho sobre el tema de Or, que llamamos el Gilui de Akadosh Baruch Hu, que eso es todo la Gdushe, Or, Or Ein Sof. ¿Cómo es la definición del Or? ¿Y por qué se llama con el nombre Or? Dice el Rebbe así. Cuando hablamos sobre el Or, acá hay dos opuestos. Por un lado,
cuando yo digo luz, lo que quiero decir que esto no es esencia, es solamente un rayo, es solamente un reflejo. Eso es justamente la idea de luz. ¿Eh? Parecido a sol y la luz del sol, que uno dice, la luz del sol es nada más que un reflejo. La luz del sol está, no está, hay nubes, desaparece, sí, noche, día. El sol es una existencia que está todo el tiempo. También cuando está nublado, el sol está con todo. La luz del sol va y viene porque no es algo. Entonces, la luz del sol es una existencia que no tiene existencia propia. Todo su tema es nada más reflejar el sol. El sol se va, la luz también se va. Lo mismo también cuando hablamos el Or de Akadosh Baruj Hu, el Gilui de Akadosh Baruj Hu. Está Akadosh Baruj Hu, está su expansión, su revelación. Hashem se revela. Como el sol se revela, es un ejemplo para entender. Hashem quiere estar revelado. La revelación de Hashem. Entonces, ¿qué digo? La revelación, por un lado, es una existencia que no es una existencia verdadera. Existe porque Hashem quiso que existe. Puede no existir. Y como dice el Rebbe en el Maimer, que en ese punto, si nos profundizamos, el ejemplo de la luz arriba es mucho más la anulación, digamos, la debilidad, la falta de verdad en la luz de arriba es más todavía que la luz abajo. Porque la luz abajo, luz el sol, cuando miramos en el ejemplo, el sol y el reflejo del sol, en la luz es obligatorio. El sol no puede dejar de proyectar luz. Es obligatorio. El momento que hay sol, automáticamente hay luz. No depende en la voluntad del sol si va a haber luz o no va a haber luz. Es obligatorio, es la naturaleza. Así fue creado. Hashem creó el sol y le dio la naturaleza de brillar, de tener ese reflejo. Entonces, en el momento que hay sol, existe la luz. El hecho que un día parece nublado no depende de la luz, eso depende de las nubes. Pero del sol, la luz es obligatorio. No puede no brillar, no puede no iluminar. Pero si nosotros lo tomamos en el Mashal arriba, en el Orin Sof, no podemos decir eso. Hashem no está obligado en producir luz. Hashem no está obligado en revelarse. Él no está revelado porque sí o sí se tiene que revelar. Eso que existe, una luz divina que se llama Or Ein Sof, que es la revelación de Hashem, es porque Hashem quiere. Y así como Hashem puede querer que sea y existe, Hashem también puede querer no, y no va a existir. Entonces, el Or, su bitul, su debilidad, su falta de verdad, por su propia cuenta, es, por un lado, aparentemente mucho más como la luz del sol. Porque la luz de arriba se siente constantemente que eso que hay luz es solamente porque Hashem tiene el razón que existe. Sin el razón de Hashem no existe. Y como dice el Maimer, por eso en la luz de arriba podemos decir en cierto modo que es como si fuera que había un momento que no existió y existe porque Hashem quiere. No literalmente, no lo tomemos muy literal en tiempo, pero en la idea. El sol y luz físico, cuando hablamos material, sol y luz, el momento que hay sol, automáticamente hay luz. No existe un momento que uno dice, bueno, hay un momento que hay un sol y después otro momento llegó la luz. No son cosas que es natural, es una consecuencia natural. El momento que hay una pelota de sol, hay una luz que viene automáticamente. Es como prendes una vela, hay luz alrededor. Uno va a decir, no, yo ahora voy a prender una vela, pero no quiero que haya luz, solamente que esté prendido y 2 minutos después voy a hacer... No. Es caso consecuencia natural, es así, es obligatorio, porque no son dos cosas. Pero hablando en Akadosh Baruj Hu no hay nada obligatorio.
Loshen del Maimer, Kadmo Ahedo, es como que hay, Be'etzem no tiene que existir. Atzmus tiene que existir, afuera de Atzmus no tiene que existir. Entonces en el Or de arriba se siente ese tema, que Be'etzem toda su existencia es nada más porque Hashem quiere. Be'etzem no tiene que existir, existe porque Hashem quiere. Es verdad, eso es por un lado. Por otro lado, dice el Rebbe, el querer de Hashem en el Or, ese que Hashem eligió, digamos, que Él sí esté revelado, ese querer vino de su esencia. Que sea Kadosh Baruj Hu, que Él está por encima de sí producir luz y no producir luz, porque Él está por encima de todos los límites. Y Él quiere, sí está revelado, lo quiere de dónde lo quiere, de su esencia. Esa esencia que es una verdadera existencia, el Emet de Akadosh Baruj Hu, que Él es el Emet, Amitat Amitziut, Él eligió que Él quiere estar revelado. Entonces, el momento que Él eligió estar revelado, esa revelación es Él. Él, como Él es en su Emet, Él está revelado. ¿Qué quiere decir? Luz no es otra cosa. No es que Hashem creó algo. No es una creación que hizo. Es su presencia revelado. Esa es la definición de luz. Luz es la presencia de Hashem está revelado. La presencia de Hashem, ¿cuál es? Emes. Hashem es Emes. Hashem Elokechem Emet u Elokim Chaim. Él es la verdadera existencia y Él quiere estar revelado. Entonces, como la luz es la revelación de Él y Él es Emet, la luz también es Emet. Eso es el punto que Rebbe está explicando acá en el Mamar. Entonces acá hay dos ángulos muy interesantes, son totalmente opuestos. Si miramos a la luz del punto de vista del Or por sí, es bitul completo. No soy nadie, no tengo que estar, como dice el Rambam, no es un emet kamitato, no tengo, hablando del ángulo del Or por sí. Pero el momento, si miramos al Or mitzad el dveikut, el apego que el Or tiene con Atzmus, porque el Or es el Giluyo Atzmus, es el dveikut, él revela esa verdad de la mitata y mitziut de Atzmus. Eso justamente es el Or, es el Giluyo de Atzmus acá abajo. Memeile mitzad esa nekude, el Or también es emet. Atzmus se reveló en él. Que Atzmus quiso, eligió. Entonces, él está dentro de ese Gilu y de ese Or. Por eso, dice el Rebbe Maimer, basado a eso, se entiende lo que el Alter Rebbe dice en Tanya. El Alter Rebbe dice en Tanya que la creación del Yesh Me'ayin viene de Atzmus a través del Or. Eso dice el Alter Rebbe en Tanya. ¿Cómo se hizo la creación del mundo? Yesh Me'ayin. Yesh Me'ayin puede venir solo de Atzmus. Solo una verdadera existencia puede hacer una existencia como esa. Como dice el Alter Rebbe en Tanya, justamente un Yesh Me'ayin, de la nada hacer algo, cualquier tema que está subyugado a algún tipo de límite, ya no puede hacer Yesh Me'ayin. Solo Atzmus, que no está bajo ningún tipo de ninguna limitación, es el como dice el Alter Rebbe, Ma'usei v'atzmusei, she'ein lo hilo v'sibo shekodmo lo chas v'sholem. Atzmus, que no depende de nadie, nada, él puede generar una creación que no tiene ninguna dependencia y nada, que es la creación del Yesh Me'ayin, todo eso que Chassidus siempre dice. Entonces, el Koyach HaYisavus Yesh Me'ayin es de Atzmus. ¿Quién es el que hace Yesh Me'ayin Bepol? El Or. Dice el Alter Rebbe en Tanya. Atzmus, a través del Gilui, a través del Or, se hizo Yesh Me'ayin. Pero si el Or no es Atzmus, ¿cómo puede el Or crear Yesh Me'ayin? Y esto es la respuesta. Es verdad que el Or por sí es
como dijimos, el or por sí mismo, mitzat, su propio cuenta, es un ahor y no tiene existencia verdadera y puede anularse, pero mitzat que Atzmus decidió reflejarse, revelarse a través del or, entonces él, su amitat mitziut, se revela a través del or y se manifiesta donde en el hecho que el or puede crear yesh me'ain bekoach Atzmus que está dentro del or. Eso es el punto del oro. Entonces, esto contesta la respuesta, la pregunta del tema del Maimon. Entonces, esto es la diferencia entre Gdushe y Klipe. En la Gdushe, es verdad que Mitzad Atzmo y sin el razón Atzmus. Todo es porque no tiene existencia verdadera, existe porque Hashem quiere, y sin Hashem querer no tiene. Pero después que Hashem quiere, en eso Hashem eligió estar ahí, su esencia se refleja en eso, entonces se hace Emet, tiene ese Kiyum Atzmi. Mitad del Dveikus, mitad del apego, mitad del Kesho. En cambio, Klipe, que ahí no está el razón de Hashem, no tiene existencia. Dice el Rebbe en el Maimer que hay tres cosas que sobre eso decimos que tienen Kiyum Atzmi. Tres cosas. Que sobre ellos decimos que su existencia es verdadero, porque Hashem eligió en ellos. Es el Or, es el Kli y Neshamot. Orot, Kelim y Neshamot. Orot, y eso es lo que Rebbe dice, que decimos en la tefilá todos los días. Hu Kayam, Ushmo Kayam, Hu Kayam, Ushmo Kayam, Vechison Achon, Machuto Emunato Lat Kayemet. Se dice el Rebbe que eso, lo que estamos diciendo en la tefilá, se refiere a esas tres cosas. Está Hu Kayam es el Or, Shmo Kayam es el Kli, Vekis'o son los Neshamot. Neshames Yisrael se llama Kis'o, son los, como si fuera el trono de Hashem. Entonces, sobre el Or de Akadosh Baruch Hu, por cuanto que el Or está Davuk, está pegado, unido, es un reflejo del Maor del Etzem. Por eso mismo tiene el Emes de Akadosh Baruch Hu dentro de él. El Kli, a pesar que el Kli no tiene ese nivel de apego como el Or, pero el Kli se entrega al Or, y esto que el Kli se entrega al Or y permite que el Or se revela en él y se une con él, el Yichud del Or con el Kli, como le llama Igu, y eso hace que el Kli también recibe esa unicidad, esa verdad a través del Or. Y luego los Neshamot también. Por cuanto que los Neshomes también ahí a Kadosh Baruch Hu eligió en ellos. Y la Neshome es Chelek Elokam Imal Mamesh. Entonces el echar del Chibur, como Rebbe trae del Medrash, que el Medrash dice, Aná Nosiv Malke, el Yehudí elige en Atzmus. Y ese elegir que el Yehudí elige viene porque Hashem eligió en él ese Dveikus, ese Yichud. Atem Adveikim Vashem Eloikeichem, Chaim Kulchem Ayoim. Eso le da a las Neshomes Israel esa existencia eterna y verdadera que Am Israel, Chai Bekayo, ni ningún Golus, y nada lo puede anular, porque tiene esa verdadera existencia que Hashem puso su Emet dentro de la Neshome, igual como en el Kli, igual como en el Or. Por eso Gdushe es Kiyum Atzmi. Klipe no tiene nada de eso. Klipe, por cuanto que no tiene ese Dveikus, y Akadosh Baruch Hu no lo quiso, y acá viene el Wort, ¿qué pasó con Klipe? ¿Cuál es el Wort en Klipe? Y acá dice el Maimer algo muy interesante, espero que todavía me mantienen el hilo acá. Hablando sobre Klipe, dice el Rebbe, ¿cuál es el tema? ¿Por qué Klipe no tiene todo eso? Entonces dice el Rebbe, la diferencia entre Gdushe y Klipe son 3 puntos. En el Shoresh, en el Itabut y en el Kiyum. Hay 3 puntos que hacen la diferencia entre Gdushe y Klipe. Eso es algo hermoso y profundo, importante entender de todo, eso no va a entender toda esta suya que estamos hablando. Dice el Rebbe así. Todo empieza con razón. Sin razón no existe nada, como dijimos antes, ¿sí?
El razón es el shoresh del Itabut. Todo empieza con el razón Elión. Entonces, el razón de Akadosh Baruj Hu es lo que permite toda la existencia de todos estos Tashos. Dice el Medrash que cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, sobre algunas cosas Hashem dijo, esto no me gusta, esto no me convence, esto no me llena. No sé justo la traducción exacta de la palabra. El Lashon, Dein lo yahanyan li. Como decir, no me satisface, no me llena. No. Eso es la idea. ¿Bien? Y sobre otras cosas Hashem dijo, esto sí, esto me gusta, me encanta, está bien. Entonces, dice el Rebbe, quiere decir, todo existe porque Hashem quiere. Sin el querer no existe nada. Pero dentro del querer mismo puede haber cosas que la persona dice, quiero y me gusta, y puede decir, quiero y no me gusta. Entonces, cuando yo digo quiero y me gusta, ahí me conecto con eso. Ahí estoy yo en eso. Pero cuando alguien dice quiero pero no me gusta, entonces se hizo, pero de distancia. Hay un alejamiento, hay como un despego. Se hizo porque, bueno, pero lo quiere de una forma negativa, de una forma distanciada. Es muy parecido a lo que el Alter Rebbe dice en Tañez sobre el tema de la persona que le da a un enemigo, le da un regalo, le da atrás de la espalda. ¿Por qué lo das? No le des nada. Por algún motivo le tiene que dar. No quiero, pero quiero. Si no quieres, no lo haces. Entonces, si hablas en un ser humano, a veces uno hace cosas por obligación. Porque, no sé, porque tiene que hacer, no lo quiero, no me gusta, pero me obligaron y lo hizo. ¿Cómo se explica eso arriba? Hablando de Kodesh Baruch Hu, dice la preventaña. Hashem no quiere la clipe, pero Hashem quiso que haya libre albedrío, que existe el tema de elegir. Entonces, para eso Hashem tuvo que permitir la existencia. Entonces, quiere, pero lo quiere en forma no, lo quiere porque, bueno, porque hay que tener, pero no lo quiero en verdad. No me llena, no disfruto de eso. Entonces, esto, dice el Rebbe, en el Shoresh, hablando del razón, eso es lo que hace la diferencia abismal entre Gdusha y Klipe. Como dijimos antes, si miramos del ángulo de las cosas como son, creación, como dice el Rambam, no hay nada que es Emet como el Emet de Hashem, porque Hashem es el único verdadera existencia y afuera de él no hay nada que existe porque tiene que existir en su esencia. Existe eso porque Hashem lo eligió. Pero después que Hashem eligió, hay cosas que Hashem está en ellos. Eso es Gdusha. Eso es el Shoresh, en el razón. Entonces, como en Or y en Kli, en la Neshama, el razón está, por eso ellos reflejan ese razón y su existencia es una existencia verdadera. En Klipe, el razón está en forma de no, hay una distancia. Entonces, no tiene, eso es punto número 1 en el Shoresh. Eso no. Después viene tu punto número 2, en el Itabut. Itabut, decirlo en palabras, quiere decir en la parte Pnimi. Una cosa es el razón, que razón es el shoresh de la existencia, pero después hay también, no alcanza solo con el razón. Para que las cosas existen tiene que haber un itlapshus. Así como si les habla sobre la creación del mundo en general. Todo viene del Sobev, todo viene por razón a Elión, pero también hubo un hablar, no solo un razón. Hashem quiso que haya una creación, pero también hubo un hablar, Vayomer. Hashem dijo que haya luz. Eso es el nivel de Itabut Bepoal, a través del hablar. Entonces, el hablar, el Itlapshut del Dvar Hashem en la creación, dice, eso es el segundo punto. En cosas de Gdushe, el hablar de Hashem se une, se inviste en forma pnimi, y el recipiente es un kli para el or, y el or es un kli uno es un kli para el otro, entonces el kli lo recibe, se conecta, se une,
y se hace también parte del bitul. Pero clipe que no quiere tener bitul, no se entrega, entonces el Dvar Hashem que hace la existencia está ahí en forma de galut, no está ahí en forma revelado. Es como uno cuando está en el galut, estoy, funciona, estoy ahí, pero no quiero. Me están haciendo lo que ellos quieren, no lo que yo quiero. No hay una entrega. Eso es justamente la idea de galut. Galut significa estoy en un lugar, pero me están controlando. Sion mamishpati padeve shavea bitzdaka, como dice, estamos en cárcel. Estás en cárcel, estás, pero no haces lo que vos quieres. Al contrario, te están esclavizando a lo que ellos quieren. Eso es lo que pasa en la clipe. El Dvar Hashem, cuando se inviste dentro de la creación, se inviste en eso, pero la clipe lo lleva a su lado, no a lo que Hashem quiere. Entonces, esto es la diferencia en el Isabus. No hay un bitul, no hay entrega. De Meile, de ahí viene el tercer paso, entonces es mortal. Entonces no tiene existencia verdadera. Eso es la consecuencia. Algo que el razón está ahí, el razón del emet, ese emet que es amitas y motzri, la verdadera existencia, él tiene su razón puesto en eso. Y encima también cuando está en el Isabu se inviste porque el mecable es un cli, se conecta, hay un bitul, hay una boya, hay una conexión. Bemeile es eterno, tiene el nitzrius, el kiyum. Así como Hashem es eterno, todas las cosas se conectan con él, son eternos. En cambio, donde el razón no está, Bemeile también la creación es de forma de donde, que, como algo que no está conectado con el Ein Sof. Y afilo el Hayut Pnimi está ahí en forma de Golus, quiere decir que no se conecta en forma internalizada, queda como sin Hayus, es mortal. Y Bemeile, como es mortal, no existe mucho tiempo, desaparece. Y esa es la explicación, porque la clipe se llama Mavet. Y eso mismo nos hace entender por qué la clipe trata de robar Hayus de Gdushe. Siendo que clipe no quiere entregarse, no quiere anularse, no quiere avoide, quiere seguir siendo un Yeshu Metzius, entonces la única forma que puede agarrar y vivir es a través de robar del Hayus de Gdushe. Agarrar un Yehudi y Hazusholem hacerlo caer en una veire, y esa energía cae en la clipe, y de eso la clipe tiene momentáneamente cómo vivir. Por eso la clipe se llama ladrones, ganovim, porque todos esos no tienen existencia propia, solamente sacan de lo que pueden recibir de la Gdusha. En Meile, esa es la explicación del Maimer, por qué decimos que Gdusha es Chaim Atzmi, Kiyum Atzmi, clipe es Moves Betzem, y quiere sacar Hayus de la Gdusha. En Meile dice el Rebbe, eso es lo que pasa cuando uno hace un pecado. Eso es el tema de matar, asesinar en forma ruchni, sacando energía de un lugar verdadero y metiéndolo en un lugar que es mortal. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que hacer chuve. ¿Cómo se hace chuve? Ahí viene el tema de Arei Miklat. ¿Cuál es el tema de Arei Miklat? Dice el Rebbe en el Maimer, dice la Gemara en Makes, Divrei Toire Koiltin. La Toire es el Arei Miklat. ¿Y cuál es la línea de Toire? Dice el Rebbe al final del Maimer, que acá el punto es dar que Toire, más que mitzves, porque mitzves es más makif, mitzves es una ropa, entonces la mitzve queda más por encima. La idea es dar que Toire, porque Toire tiene una capacidad enorme, porque Toire es, como dice el Rebbe en Tañe, Yichut Pnimi. En Toire hay una conexión interna entre el Yehudi y Kadosh Baruch Hu, y el Yehudi cuando estudia Toire, la Toire hay que estudiarlo dafke con bitul. Eso es lo que dice, Veikrisem lochem orimiklot, como Rebbe trae en el Maimer, Veikrisem, hajone. Hay que preparar. La Toire hay que estudiarlo con preparación, con bitul. Porque el Toire mismo tiene que la maile y que Toire te vuelve a dar vida. Toire te da vida, te conecta de nuevo y saca todas las chispas que cayeron a la clipe, y a través de Toire uno puede sacar esos nitzoitzes y volver a vivir, volver a conectarse con Hashem. Pero necesitamos para eso que el libro de Toire sea a través de Veikrise, Majone, que la Jone es el bitul que uno tiene que prepararse, es el Inavoide Satfile, acá no lo dice, pero en Maimon de Topshin Yudzayin,
Ahí el Rebbe lo explica con mucho más detalles, que el bitul de Avodas Atfile, el bitul de Yirat Shamayim, es ese bitul que te hace un kli para poder volver a recibir el Hayus y conectarse con el Emet, con el Amitis Amitzies, y ahí es donde salimos del Golus y volvemos a la vida, volvemos a la Geule, a conectarnos con el Eibishter, cuando uno está pegado con la Kodesh Baruch Hu, ahí es donde tenemos la verdadera vida, la vida de Emet. En el Maimon de Toshin Yudzayin, el Rebbe trae que eso también lo que está escrito en Adam Arishon, que a Kodesh Baruch Hu, cuando lo echó del Gan Eden, ¿qué le dijo? Lishmor ederech etz hachaim. Lo sacó del Gan Eden, lo mandó al Golus, pero le dijo, cuídate con el Etz Hachaim, quiere decir Toire. Etz Hachaim es Toire. Toire se llama Etz Hachaim, Bifrat Nimis a Toire. A través del Etz Hachaim, que es Toire, vas a poder salir del Golus y volver a vivir y volver a conectarte con el Shoresh y llegar al Atem Adveikim Chaim Kulchem Hayem. Punto. Esto es la Nikude del Maimon.